tantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. El tema de hoy yo creo que nos va a interesar bastante, no solo a los tantos, también a la gente joven, trabajadora. Y es que se habla mucho del sistema público de pensiones en España, de que si la hucha está agotada, de que si el día de mañana los jóvenes de hoy no van a tener pensiones, cosa que parece que no va a ser así. Y a veces también le escuchamos quejarse de que están trabajando para mantener a los pensionistas. Señores, los pensionistas también hemos mantenido a la generación anterior. Es el sistema de pensiones en España que funciona así. Es un sistema de ayuda, de apoyo a los que vienen después. Pero hay otros países en los que el sistema no es el mismo. Puede que tenga unas ventajas y unos inconvenientes diferentes a los que hay aquí. Es el tema del que vamos a hablar hoy. Saludo a los compañeros y comenzamos. Manoli, bienvenida a esta tertulia. Esperamos que te encuentres bien. Buenas tardes, estoy muy bien. Y que repitas. José Antonio. Hola. Ángeles. Hola. Alejandro, habituales como ustedes ya saben. Pues sí, chicos, en España el sistema de pensiones es un sistema contributivo y de reparto, ¿no? En el que los trabajadores actuales aportan un dinero para mantener las pensiones de los que ahora somos pensionistas, que a su vez en nuestro momento también hicimos lo mismo, ¿no? Pero bueno, como decía en la presentación, hay otros países que funcionan de diferentes maneras y aquí vamos hoy a valorar otra forma de sistema de pensiones público. Pero, ¿podríais alguno de vosotros explicar un poco cómo funciona actualmente el sistema en España, el sistema público de pensiones? Sí, no creo que sea muy difícil. Es decir, el sistema público de pensiones se está nutriendo en estos momentos, porque antes había una separación clara entre lo que era la previsión y lo que era la seguridad social. Luego lo unificaron por hecho de querer tapar agujeros de un lugar y de otro, taparon el agujero de la seguridad social con el fondo de pensiones que había, que era el Instituto Nacional de Previsión. De previsión, sí. España se nutre básicamente, por no hablar mucho, sencillamente con las aportaciones, en principio. De empresarios y trabajadores. Eso es. Hay una cuota obrera, el obrero participa en parte de sus ingresos, dependiendo de una manera proporcional, contribuye, y luego después los empresarios. Y estamos hablando de las personas que trabajan por cuenta ajena, porque también hay autónomos y hay personas que en un momento determinado pues también se están haciendo sus fondos de pensiones, pero no es el sistema público. Aunque determinadas empresas, en una de ellas estuve, tenían además de la aportación al sistema público un sistema de previsión propio, que se puede dividir en dos formas. Sistema de aportación definida, que llamaban, porque aportabas una cantidad que estaba ya definida, o un sistema de prestación definida. Pasase lo que pasase con tu situación o con tu vida laboral, al final la empresa o ese sistema complementaba hasta un objetivo que era el 100% siempre. Es decir, a mí me queda un 75%, como prestación definida yo voy a llegar al 100%. Si tuve la mala suerte de cotizar mucho, del 100% no voy a pasar, y si tuve la buena suerte de haber cotizado menos, hasta el 100% complementa. Pero, fundamentalmente, el sistema público de pensiones, las aportaciones a la propia seguridad social por cotización. Ahora, en la actualidad. Porque esto que acabas de explicar sigue funcionando. Sigue funcionando. Es decir, el sistema de tener complementos, lo que pasa es que hay países que lo generalizan, que luego después... Luego iremos ahí, sí. Pero aquí existe desde hace muchísimos años. Es decir, muchísimos años. Y además... ¿Pero qué cosa existe desde hace muchísimos años? Eso que acabas de explicar. Esa mochila, sí. Es decir, aparte de... Era un sistema mixto en algunos lugares. Es decir, tú tienes el sistema público y vas aportando y el sistema público te va a garantizar la pensión, pero además en determinadas empresas se aportaba una cantidad de dinero para que pudieses complementar y tener una mejor pensión o jubilación. Pero ahora no es así. Hay empresas que sí, que lo hacen, pero eso es una cuestión aparte. Es decir, sistema público por un lado
Y luego No, vamos a hablar del público. Eso es, sí. Del público. Y Dejemos luego los fondos el de privado. pensiones, Eso que vamos a dejarlo. Que es algo que, Sí. de lo que hablaremos. No, vamos a hablar del público, que es del que se protesta en la calle en general, Sí. ¿no? Del que escuchamos hablar de que si, sobre todo gente joven, que alguien les mete aquí en la cabeza que cuando sean mayores, cuando Dios se les toque la pensión no van a cobrarla y no Sí. sé qué. Entonces es de esto de lo que vamos a hablar, porque el que tiene un fondo y lo paga ya sabe que sí lo va a recibir al final. Entonces, ¿vosotros veis bien este sistema de pensiones? Bueno, este de la aportación. Yo lo veo bien porque vivimos en una sociedad y esa sociedad va a garantizar que unas generaciones tengan un mínimo, pero avalado por la generación siguiente. O sea que es algo rotativo, es decir, una generación produce y otra generación toma el relevo al año siguiente o al año siguiente, al año siguiente. Todos los años nace una generación y desaparece otra. Pero en ese trayecto generan unos ingresos, se generan unas prestaciones que son positivas para el resto de la sociedad. Porque esto no es un individuo, es la sociedad que se ha dotado de este Y esas aportaciones van al sistema público de pensiones. Totalmente. Claro, Sí, sí, porque decimos, se generan, ¿dónde van? ¿No? Al sistema, a ese sistema público, a esa hucha que dicen muchos que se está agotando y que parece ser que no es verdad, ¿no? Según los entendidos. Bueno, sobre todo si los políticos cogen dinero de esa hucha para otros menesteres. Como se hizo en un momento con la banca, ¿no? Como ya ocurrió, evidentemente, y con otras cosas. Que se rescató la banca, pero fueron muchos millones lo de la banca, Alejandro. Esa solidaridad social de la que estabas hablando, yo creo que hay que llevarla a todos los aspectos de convivencia de un país. Es decir, un parque público no es más que deficitario. Solo hacemos gastar dinero. ¿Por qué no tenemos en la seguridad social, en las pensiones, en el sistema público, la mentalidad de decir, si no se complementa el Estado, igual que luego trataremos, los propios trabajadores y las empresas van aportando a lo largo de su vida para garantizarse, el Estado, además de lo que recibe, de sus presupuestos, que también pagamos impuestos por otras cosas, que vaya haciendo que ese fondo siempre esté garantizado, aportando también el dinero que sea necesario. Eso sería lo ideal. Eso sería el sistema solidario, claro. Sí. Y no se trata solo de decir, y es que las nuevas generaciones nos van a sostener ese miedo. Oiga, perdón usted, chico. Y a usted desde que nació hasta que empieza a trabajar, ¿quién le sostuvo? Claro. Y a sus padres y a sus abuelos. Eso es, más que esa gente mayor que luego después va a necesitar de nosotros, porque esto es un ciclo. Pero es que a veces estamos haciendo de esta sociedad una sociedad, yo creo que bastante egoísta, ¿eh? Insolidaria, diría yo. Insolidaria, poco altruista. Es una pena, pero yo creo que se va caminando, sí, pero se vive muy lo individual hoy día. Sí. Y eso, pues como consecuencia, conlleva un egoísmo personal, una falta de lo que habláis, de solidaridad. Pero bueno, eso es otro tema. Sí. Ahí ya entraría la Sí, educación, una serie de cosas. Y hoy hablamos, amigos y amigas de Hola y Tantos, de las pensiones, más de las pensiones, del sistema de pensiones en España. Tenemos un problema que yo creo que cuando estás trabajando, piensas que cuando eres joven, hacer un plan de pensiones. Lo que no sabemos o no nos explican muy bien es que cuando te jubilas, bien sea anticipadamente o cuando te corresponda, lo que no te explican es que casi la mitad se la tienes que dar a Hacienda. Sí, pero estamos con que, por si acaso, la pensión que nos queda va a ser pequeña. Pero de ese tema hablaremos otro día, que también tiene su aquel, como dicen. Pero hoy hablamos del sistema público, solo del público. Pues, bueno. Que es del que más protestamos, porque el otro, como es voluntario, lo haces si quieres o si no quieres, pues yo no oigo, no sé si vosotros escucháis, pero yo de esos, pese a lo que cuenta Ángeles, y que es cierto, no se quejan nadie. Sin embargo, del público, es que siempre nos quejamos de lo público. Tal vez porque, como tú dices, tú también dices que aquí el Estado tendría que colaborar, es que todos se lo pedimos también al Estado. Claro. También nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Somos Es todos que el Estado, Estados. nosotros Somos parte todos del Estados. Estado. Claro. Somos una sociedad. Mientras seamos sociedad, es un problema general. Y es un problema general que no está el problema, es viable. Y se puede hacer prueba de ello
que sigue y va a seguir. ¿Crees que va a seguir? Sí, sí, en este aspecto sí. Yo no creo que la sociedad Bueno, pueda... no, Hay un aspecto alternativa, ¿eh? importante, ¿no?, con esto de las pensiones. Yo siempre digo que los pensionistas son un saco de votos muy importante. Podremos tener problemas, alarmas y demás, pero a las jubilaciones y a las pensiones no se les va a poder arrinconar de cualquier manera, porque luego después llega el momento de presentar una papeleta. Y sociedades cabreadas en momentos determinados, aquí en España ya vimos resultados, en momentos determinados, cuando a un presidente le dio un año solo, aunque solo fue aquel año, por congelar las pensiones. Y la caída en popularidad y en votos fue tan tremenda que al final, en vez de renovar, como podría ser, cayó por goleada. Es decir, ahí hay un saco de votos muy importante. Yo creo, y soy optimista ahí, puede haber más o menos problemas, ¿vale? Momentos puntuales en los que tengamos cierto temor a que nos llegue o no nos llegue, pero a la gente mayor no se las va a Pues no dejar. parece que algunos partidos políticos lo tengan en cuenta, Alejandro, porque Bueno, también se escucha ir sí, en contra de las se pensiones, les incluso votar no cuando se propone una subida. Pero es porque están votando no a todo por desgaste, no porque Sí. ellos saben perfectamente que cuando lleguen eso lo van a tener que regular de una manera u otra. En política sabemos lo que funciona es la hipocresía, es decir, yo tengo que decir que no siempre lo tuyo porque es que si te digo que sí, te estoy sustentando de alguna manera. Lo estás haciendo bien si yo te apoyo. Y yo no puedo decir al contrincante político en un país como España que lo está haciendo bien, porque entonces te perpetúo. Y aquí lo que se trata, cada vez que hay una votación, pues es de votar lo contrario. Porque a nadie se le ocurre, a ningún partido se le ocurre que si de repente se mete con las pensiones y con determinados bienes sociales que tenemos o derechos, va a perpetuarse en el gobierno, porque no lo va a hacer. Es decir, yo sé que lo están haciendo, yo sé que lo están proponiendo. Fuegos Eso no artificiales. es hacer política, ir a llevar solo la contraria. Eso es hipocresía. No, eso es hacer la guerra. Sí, Claro. No política, política es trabajar Claro, en bien pero bueno, del pueblo, ¿no? La política Dignifica no- No hacer la guerra al contrincante, sino llegar a acuerdos, a soluciones que beneficien a todos. Eso sería hacer política. Dignifica mejor. Digo yo, ¿eh? Pero bueno, ¿no os dais cuenta que en España que existe la carrera de ciencias políticas? No conozco a ningún político que haya hecho esa carrera. Bueno, que algunos ni el bachiller. Algunos no, pero la mayor parte de la gente vienen de carreras como abogacías y demás. Pero las ciencias políticas existen en nuestro país. Sí. Claro que les Y yo no conozco a ninguno que haya salido precisamente a decir yo hago ciencias políticas porque quiero ser político. No. Yo voy a ser político porque me voy metiendo en determinados escalones de partidos políticos y a través de eso yo llego a la política. Con respecto a la carrera de ciencias políticas, cuando tú sales al exterior, en las embajadas, en los consulados, hay mucha gente que estudió ciencias políticas. Correcto. Sí, sí. Era lo que iba a decir yo cuando dijo Sí. que van dirigidos Y a ellos a las embajadas. Y ellos generalmente. hacen Claro. política a nivel exterior. O sea, ellos están en un país extranjero haciendo política del país suyo, de España en Claro. este caso. Y hay muchos con ciencias políticas en las embajadas. Sí. Y ella lo sabe, Embajadores, porque ella trabajó muchos cónsules. años en una embajada. No, Porque que yo sí. trabajé 10 años en embajadas. Por En eso le- protocolo de la por eso embajada, te ¿no? digo que Pero sin embargo no las están ciencias políticas se hacen desde el exterior. Eso, Pues muy No bien. puede ejercer en la política local, ¿verdad? Bueno, pues nada, decimos que es un sistema solidario, me parece ser que nos Sí, parece bien, ¿no? Sí, porque somos una sociedad. No Pero podemos hay evitarlo. otros sistemas, sobre todo hay uno al que llaman la mochila austríaca, que es diferente. Y yo creo que Manoli, que vivió en Singapur, ya hace años, ahí ya existía esto, ¿no, Manoli? Sí, Singapur es un país que se independizó de Malasia, de la península de Malasia, pues hace 60 años ahora. Cuando yo llegué a Singapur, hacía 20 años que era un país independiente, ya. Y, la política de Singapur, los políticos en ese momento determinaron que había que cuidar de la ciudadanía a toda costa, porque era una isla muy pequeña, una ciudad-estado, con 3 millones de habitantes que se dedicaban a hacer servicios para toda la zona de la ASEAN, de pues, todos los países que están alrededor, ¿no? Dijéramos. Y era muy importante para ellos tener una hucha el país y cuidar de sus ciudadanos. Y
hicieron el Central Provident Fund, que es, pues dijéramos, como lo que llamamos aquí seguridad social, pero personal e intransferible. Es decir, que cada ciudadano, cuando trabaja en una empresa, paga un 20% de su salario a esa hucha que el Estado cuida y un 18% el empleador, la empresa para la que trabajas. Ese casi 40% que está en esa hucha, el gobierno de Singapur, por ejemplo, cuida de ese dinero pagándote un interés alto. Cuando yo estaba era un 5 y pico %. O sea que ese dinero te dan interés. Te dan intereses sobre el dinero. ¿Y qué pasa con ese dinero que es tuyo? Lo puedes utilizar para ir a un médico, para hacer si tienes una operación, o lo ahorras, está ahí, es tuyo, es personal e intransferible. Y puedes ayudar a gente si tú quieres, si necesitan, pues tienen que hacer una operación, una persona que es pobre, y tú puedes ayudar a esa persona si quieres. Con ese dinero que tú tienes, con ese fondo de seguridad. Exactamente. De todas formas... O sea, puedes disponer de él para ayudar. Sí. De todas formas, el gobierno se ocupa de la gente que no tiene dinero allí. O sea, ellos, hay hospitales generales, dijéramos, y se ocupan de operaciones de personas que no tienen lo suficiente para pagar ese fondo creado por ellos cuando trabajan, dijéramos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso mío, o en el caso de todos los extranjeros que éramos residentes, trabajábamos, pero nos íbamos en algún momento porque éramos extranjeros, nos volvíamos a nuestro país, te dan todo lo que tenías. O sea que tú cuando volviste aquí, me traje toda la el hucha. fondo que tenías en ese servicio de seguridad social se lo devolvieron. Sí. Está muy bien, ¿no? Pero durante todos esos años ese dinero está custodiado, podríamos decir, por el gobierno de Singapur, con personas expertas en finanzas, y esas personas te pagan un interés. O sea, invierten tu dinero, pero el resultado de esa inversión va a tu bolsa personal, a tu hucha. la que corresponde a tu cantidad de dinero. Exacto. Esto está estupendo, ¿no? No, eso es estupendo, sí. Sobre todo si se complementa como me acabo de enterar. Yo desconocía cómo funcionaba ese pequeño país. Además, un país que en general es bastante represivo, claro, ¿no? Sí. Y que haga estas cosas, como que chocan, ¿no? Es represivo en el sentido de que las leyes son muy duras. Claro. Hay que pensar en su situación geopolítica también. Singapur es una isla rodeada de un país como Malasia con muchos millones de personas, hay mucha pobreza, mucha ignorancia. Indonesia, 200 y pico millones de personas, que lo mismo, metidas, sí. Hay muchísima pobreza, ignorancia, y se dejan llevar a lo mejor por líderes extremistas que, ¿sabes? Geopolíticamente es un lugar que hay que cuidar mucho, y las leyes son muy estrictas. Allí el que comete cualquier delito, pues existe la pena de muerte. Pero ya ves, pero mira, en contrapartida cuidan de... En contrapartida ellos cuidan muchísimo de los intereses, tienen mucho dinero. Singapur no debe dinero a nadie. Es un país que no debe. Entonces... Pero es importante, yo iba a ponerlo a colación. Claro, el Estado te paga buenos intereses por una razón, porque no necesita el Fondo Monetario Internacional, ya que con el dinero de sus ciudadanos tiene ahí una hucha. Ellos hacen operaciones, además financieras, claro. A mí me parece muy bien, porque el sistema es mixto, es decir, el Estado aún así, si hay una persona que no logra acceder por sus circunstancias personales, la atiende. Eso está bien. Exacto. Porque hay países donde tú te haces tu hucha, pero como no la tengas... Por ejemplo, la mochila esta austriaca es muy parecido a esto de Singapur, ¿no? Sí, es parecida, pero no tiene la ventaja de Singapur para los que no. En definitiva, Singapur a mí me parece muy bien como país que es internamente solidario, pero que además cuida del hecho de decir, tu dinero y lo que te estás ganando, yo voy a cuidarte, lo voy a procurar que además tú tengas una buena pensión. Pero fijémonos en un detalle, ¿eh? Eso pasa en Singapur, como en Suecia pasaba con los impuestos, ahora cada vez menos. Pero ¿os imagináis que en nuestro país hablemos de que un 38% del dinero de repente quede ahí? Vamos, aquí arde Troya, porque el que paga el 15% ya está protestando diciendo que este Estado es muy voraz, cuando tenemos otras cosas. Es decir, eso pasa en países con una cierta mentalidad. Primero, que pasaron apuros. Segundo, como bien dices,
por ahí es temas de esos de estrategia, algo si vemos que hay países que se tienen que defender. ¿Y cómo se defienden? Haciendo que los ciudadanos estén a gusto, protegiéndolos. En Austria, cuando un trabajador cambia de empresa, lleva ese dinero, se lleva la mochila. ese dinero que tenía Sí, como en Singapur, sí, ahí en ese Lo fondo de llevas, pensiones, ¿no? lo En llevas España, como lugar a en otro. España no. Claro. Aquí en España no. Allí tú Si te vas a es otro el, país si es el y te lo sistema llevas. público, no. Si es el No sistema posible. público y te vas porque tú quieres irte, ahora sí es cuestión de... Una preguntita. En Singapur, ¿se hereda? ¿Se hereda esa bolsa? Sí, ellos te piden que tú escribas una lista de personas por orden a las que tú quieres donar ese dinero si te mueres fallece. mañana Sí. o tienes un accidente Claro. o... Es que eso es una Desaparece. diferenciación también importante. Sí, Claro. es Es para decir, alguien que tú Aquí, quieres. por ejemplo, en el Sistema General de Pensiones, alguien se acaba de jubilar y tiene la mala fortuna a los pocos meses de fallecer. Pues ya está. Eso queda en poder de la Bolsa General, Claro. para todos, ¿vale? Bueno, queda en poder del Estado. Pero, sin embargo, ese sistema, igual que determinados fondos de pensiones particulares, pues eso se hereda, evidentemente. Claro, aquí porque el Eso está sistema es contributivo. Es Sí, claro. Allí no, es contributivo porque, a ver, en cierto modo el gobierno de Singapur cuida de todo el mundo. Ya, Es que en realidad no hay paro, todo el mundo trabaja, ya. todo el mundo. Entonces, claro, no existe estas preguntas de ¿qué pasa si me voy al paro? Es que allí todo el mundo Todo trabaja. el mundo trabaja, claro. todo Y el si mundo- tú durante un tiempo necesitas sacar dinero de tu fondo, lo Sí. puedes sacar. Por ejemplo, para sanidad, para una Sí. operación, para una operación de tu familia, o puedes sacar, o para invertir ese dinero que tú quieras en el país. Puedes comprar propiedades inmobiliarias en el Allí. país. En el país. Allí, claro. Con ese dinero Sí, de tu no. fondo de pensión. Mientras vivas ahí no lo puedes sacar el dinero y comprar fuera. Tienes que invertirlo en el país. Claro, sin embargo, tú cuando viniste aquí Yo a me fui España, definitivamente. claro, y te devolvieron todo el fondo de dinero que tú tenías, porque Sí. claro, si uno, me imagino, pues tiene la suerte de gozar de salud, no necesita muchos médicos, no necesita Claro. hospitales, todo ese dinero que tú has aportado para esos temas de salud, lo recuperas. Sí. Porque no lo has utilizado, ¿no? Claro. Más los intereses de lo que hayan, en lo que hayan Sí. invertido ese dinero. Sí, era un 5 y pico, un 6% cada año. Esto es fantástico. Sí, Sí. que va acumulando. Se va porque acumulando en tu fondo. Va aumentando, Sí, claro. vas cobrando intereses sobre aquellos intereses que te dieron y cuando te das cuenta van pasando los años y ahí tienes una hucha importante. Claro, y tú cuando volviste aquí, ese dinero te lo pudiste traer. Sí, a una España. transferencia directa aquí, A sin España, problema. y aquí Claro. pudiste invertirlo en lo que te dio la gana. Sí, sí. Claro, porque aquí las cotizaciones, y vuelvo a insistir en ese 38% que va a una hucha, solo a un apartado, aquí esa cotización de X, de lo que sea, que nos escandalizamos, va para muchas cosas. Va para la jubilación y va para el resto. Es decir, todo lo que son prestaciones luego después a través de la seguridad social no van solo al ahorro, ni siquiera para el propio Estado. Sin embargo, eso a mí me parece claro. Acabas teniendo un 38% exclusivamente para ese apartado. A mí me parece una cifra, pero muy importante. Es decir, pero sin embargo la gente está contenta. ¿Por qué? Porque, claro, Porque luego después ven los resultados. Exacto. Claro. Y cuando uno se jubila, ¿te dan la cantidad entera o también puedes cobrar cada mes? Decides tú cuándo sacas tu dinero, es tuyo. Ah. Sí. Es personal e intransferible, el dinero es tuyo. Entonces tú decides si inviertes en una propiedad en Singapur, si inviertes en otra, nadie te va a preguntar cómo usas tu dinero. Porque es tuyo, claro. Es tuyo. Y consideran que es tuyo. Es tuyo, tú decides. Y cuando la gente, ahora, gente con 60 años, el gobierno de Singapur les ayuda, por ejemplo, en deterioro de la casa o las ventanas, que las tengo que cambiar por unas de no sé qué. El gobierno te ayuda, te da un 80% del coste de ese gasto que vas a tener en tu casa. O sea, ellos colaboran siguen colaborando contigo. Sí. Porque tú aportaste durante muchísimos años lo que aportamos los trabajadores de todas las especialidades a un país. Aprecian tu trabajo y lo que tú aportaste al país. Ellos lo aprecian de una manera increíble.
Bueno, Sí. en Austria es parecido, pero tampoco no tiene tanta ventaja. No, Pero yo decía es muy esto de la mochila. Bueno, tampoco estoy muy enterada, vosotros seguro que estáis más de eso de la mochila austriaca, cómo es o cómo va, pero por lo que yo sé, lo poquito que yo sé, me da la impresión que hay algunas variables, ¿eh? No hay las mismísimas ventajas. No. Por ejemplo, No son las mismas Claro. porque yo leí sobre la mochila austríaca y no es exactamente como el sistema de Singapur. porque Hay menos ventajas que en Singapur, en la mochila austríaca. ¿Cómo funciona ahí? Claro, es que el 100% de no haber paro. Es que No, hablamos de la austriaca, de la austriaca. Pero claro, pero es que en la austriaca sí hay paro, sí hay algo de paro, sí hay. Sí, y la Sí, gente a ver, puede sacar... Y ya no se puede sacar. Vamos, es tuyo. Lo que la mochila austriaca, la ventaja que tiene es muy parecida a la nuestra, en el sentido son las dos caras de la misma moneda. Los ciudadanos tienen todos los derechos y tienen todas las tal, pero no es exactamente igual que la nuestra, la mochila austriaca. Es un sistema Es mixto. un sistema A ver, mixto El y Estado, nuestro... el Estado sí. lo que hizo fue descargarse parte. Para decir- Estamos hablando ahora de Sí, Austria. Austriaca, exacto. sí. El Estado dice, yo voy a descargarme parte y además voy a tener siempre muy contentos a los que pueden, porque van a tener esa ventaja que es importante. Pero el Estado sigue garantizando partes. Sí. Hay una parte que es precisamente la aportación al Estado y luego después el Estado ha dicho, no, pero quiero que ustedes a través de las empresas vayan haciendo su propia hucha y me liberen a mí de esa parte. Yo creo que la diferencia está en un Estado que se crea nuevo, que se quiere proteger y que quiere proteger a los ciudadanos de una manera clara, y otra parte es ese Estado que dice, yo voy a hacer aquí una jugadita para liberarme de parte de mis obligaciones. Yo veo esa diferencia de una manera clara, es decir, hago y doy aparentemente unas facilidades, pero claro, luego después ¿qué ocurre con la gente que no tiene ¿Pero qué facilidades? Porque no me estoy Sí, enterando mucho la yo de cómo facilidad de que funciona tú eso. tienes tu propia hucha, que la empresa va a cotizar una parte que va a ir proporcionando esa hucha, con lo cual, como Estado, voy a decir, bueno, usted ya tiene su hucha, no me exija mucho, ¿vale? Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene posibilidades? ¿Qué pasa con la gente que está en el paro? ¿Qué pasa con la gente que tiene unos trabajos con unos ingresos muy pequeños en relación a Pues otros? eso, ¿qué pasa? Al final van a tener problemas, al final... Sí, pues es el Estado el que se hace cargo de ello. ¿Eh? Porque el 99,9% de la población tiene seguridad social. En Austria. Sí. El 99,9%. Entonces significa que hay personas que el Estado... Pero el sistema, es que no estamos explicando nada Son del dos sistema, cosas. es muy una- parecido, es que es mixto. pero es muy sí, parecido sí. al de Singapur. Sí. El trabajador también es el dueño de ese dinero Sí, sí, que se ha también, cotizado sí. por él. Sí. Esa es una parte, diríamos, Parecida. parecida Sí, o pero igual no- a la de pero Singapur. no- hasta donde yo sé, no es tan liberal luego después esa hucha. Es Ya. decir, esa hucha está destinada fundamentalmente a las pensiones. No a que de repente un austriaco diga, pues yo ahora No puede disponer como se dispone me en lo quiero Singapur. gastar porque, mire, yo, No, como sí, ya pero- el dinero es mío, me lo llevo y ahora voy a comprarme en la Costa Azul un apartamento. Pero ¿y cuando se va de la empresa No. o Eso, también eso, también se puede llevar su dinero? Salvo que esté equivocado, en Austria eso tienes la mochila, pero dedicada luego después a lo que es la jubilación. Es decir, que bueno, sí tienes la jubilación y la tienes en base a la mochila que tengas, cuanto más mochila tengas, mucho mejor. Pero que no es el sistema tan liberal en el hecho de decir, ese es tu dinero y a partir de ese momento usted decide lo que quiere hacer con él sin más. ¿Qué te parece, Ángeles? Bueno, alucinada estoy. ¿Cuál te gusta más? Cuéntame. De Singapur, Oye, porque le dan tanto por ciento de intereses y le dan todo. Cuida mucho al ciudadano. Claro, Sí, eso es cierto. tiene más ventajas de Sí. todas. Le decimos a Manoli que tiene allí relaciones que nos busque un piso en Singapur. Si estás dispuesta a pagar Claro. 2 o 3 millones de dólares, tienes un piso sin. Vaya por Dios, no, teníamos que haber trabajado allí, claro. Eso es Lo muy bueno- caro. Lo bueno es Claro. trabajar allí. Sí, trabajar allí, ganar. Yo creo que es más caro que Suiza todavía, Singapur. Pues eso de las pensiones, chica, a mí me gusta mucho, ¿eh? Hay muchos jubilados en España, 10 millones casi, ¿eh? Y algunos pasándolo muy mal. Muy Imagínate, mal, sí. han cotizado unos más y otros menos.
Lo que pasa es que esto en Singapur, en Austria y todo esto será lo mismo. Si cotizas menos, pues tienes menos fondos, evidentemente. Claro. Lo que pasa es que como te los multiplican, porque lo inviertes, pues vas a tener siempre más dinero que un españolito, ¿no? Sí. Que cotizó poco. Tienes expertos financieros que te ayudan a invertir aunque tú no sepas. O sea, es un modo bastante... A mí me parece que se preocupan muy bien y muy mucho de la población, porque les ayudan. Y de hecho hay leyes en las que no les permiten a los locales, por ejemplo, ir al casino. O sea, porque saben que son jugadores natos y van a gastarse dinero en el casino y pueden tener problemas, conflictos familiares o perder la vivienda. Pero lo que yo te O sea, decía, que me parece en un país tan represivo, porque eso no deja de ser sí, represión, pues sí. y que luego tengan ese sistema público de pensiones tan aparentemente estupendo, es como una contradicción, ¿no? Hay determinadas represiones que habría que valorarlas. De hasta dónde llega la represión o desde dónde es protección. Sí. A que la gente no tenga problemas. No des ideas, que ya hay muchas por ahí No, que no, no. pululan. Quiero decir, nosotros vivimos en un país donde durante muchísimos años el juego estaba prohibido. Luego después lo legalizan abiertamente y al final, bueno, pues crea problemas sociales. Bueno, pues sí, a ver, aquí somos todos jubilados hoy. Sí. Sí. Mira, ¿por dónde? Somos todos jubilados. Aquí cobrando las pensiones que los jóvenes protestan que nos están pagando. Inversiones que hemos generado nosotros Claro. a otros y que justa respuesta las nuevas generaciones y a ellos los que vengan detrás. Esto es así. Sí, es una rueda solidaria. Total. Todos trabajamos y todos contribuimos al... Claro, estos que tanto protestan, pues que es un sistema contributivo y que lo es Exacto. desde hace muchísimos años, que no nos lo hemos inventado los jubilados de ahora. Los jubilados de ahora, cuando no lo éramos, también cotizábamos Para los jubilados. para los de entonces, que podían ser sus padres o sus abuelos. O sea que, pero bueno, es que se protesta mucho hoy por todo. A ver, ¿cuál sistema preferís vosotros? Porque Yo, con sus ventajas y sus inconvenientes todos... Si no viviésemos en un país pillo, que en un momento determinado esa caja la puedo utilizar para otras cosas, me encantaría ese sistema. Pero como vivo en un país muy pillo, que de repente el gobierno decide que el dinero que los trabajadores mutualistas, todos en general, aportamos a un fondo, de repente pues ese fondo lo cogen y lo dedican a otra cosa, pues que no. Ángeles. No, a mí que me dejen la mía como está. ¡Que no la toquéis! Oye, pues están algunos amenazando con, No, claro, con por si quitarlas. acaso. Ya no digo comentando ni protestando, amenazando. Sí. Sí. No, yo, a Porque mí- eso es una amenaza, velada pero amenaza. Por eso. Decir que hay que quitar las pensiones y que se cobra mucho y Sí, todo porque esto. luego después se acogen al eco de los economistas que solo suman 2 y 2, 4. Sí. Exacto. Y yo siempre dije que eso, y lo decía en plan de chiste, eso es en el ejército alemán, 2 y 2, 4. Pero en España 2 y 2 pueden ser 3 o 58. ¿Vale? Hay que saber en un momento determinado saltarse la estadística fría a la hora de calcular beneficios sociales. ¿Tú cuál prefieres? Que tú conoces las dos. Conozco las dos y depende en qué país vivas. Por ejemplo, en Singapur está muy bien la que tienen y aquí en España la nuestra está muy bien comparada con otros países que no tienen, Y lo que ningún recurso. ¿Y tú, José Antonio? Pues yo pienso que la nuestra es un privilegio. Es de las mejores del mundo, ¿no? Sí, que es La bueno. nuestra. Entonces, Pero igual habría que blindarla, ¿no? bueno, La Constitución. claro. pero es Habría un que- reflejo. Porque si no corremos el riesgo de que llegue algún alucinado por ahí Se y diga esto no. Sabes y que se lo se demos a blindó los por bancos. ley y luego después lo cambian y... Porque claro, si todos se pusiesen de acuerdo en blindar verdaderamente para decir no, y mira, ahora para cambiarlo no me sirve que una minoría gobernante pueda hacer sus ideales, ¿no? Sino que para cambiarlo tiene que haber un consenso social absolutamente tan amplio que sea imposible cambiarlo después de que se llegó también con un consenso amplio a garantizar las pensiones. Es decir, consenso para garantizar
y resortes para que no se pueda cambiar si no es por un consenso absolutamente amplio. Si no, pues sí, pactos de Toledo, que hubo pactos de Toledo que quedaron fuera de... Que se los saltaron a la torera, sí. Claro, y luego después Pero se trata de volver a garantizar por ley las subidas de IPC, esas cosas, y hay algunos que todavía tienen la cara dura de haber saltado el pacto de Toledo y de decir ahora, no, yo cuando gobierne voy a garantizar la subida del IPC, pero si has votado contra. Cuando lo propusieron Y otros que nosotros. dicen que las pensiones son muy altas y ellos, por no hacer nada, por estar en un partido político toda su vida, desde que eran jóvenes simplemente cobrando el partido, pues cobran sueldazos. Sí. Y, Pues sí, eso es. claro, pero bueno, esto es la injusticia es un reflejo, un sistema. la clase política es un reflejo de la sociedad, ¿no olvides? Y en un país de pillos, ¿qué van a ser los de arriba? Vale. Igual, No tendrían que ser un reflejo, no debiera. tendrían no que ser debiera. un ejemplo. No Exactamente, pero deberían de ser un ejemplo. Porque se les paga para eso, exactamente. Sí, sí, pero es que Pero yo recomiendo que se vuelva a leer El Lazarillo de Tormes todo el mundo, También, porque aparece el niño como el pillo y el que verdaderamente provocaba las situaciones era el patrón, que era el ciego, y hacía que el niño tuviera que ser pillo. En este país funciona así, es decir, quien quiere pelear y luchar por algún derecho, le echamos la culpa cuando la culpa tiene el que está tratando de que no los tenga. Pues terminamos, pero contentos con el sistema público de pensiones en España. Sí. Solo pedimos, lo acabamos de pedir aquí, lo pide una gran parte de la población, Que sí. que se blinden las pensiones para que no haya la posibilidad de que un alucinado cualquiera llegue y lo transforme todo y nos haga perder todo el sacrificio que estuvimos haciendo todos los años cotizados y nos sumamos pues en la miseria de la vejez, que es muy triste. Así que, de momento, contentos. Si las blindan, descorchamos una botella de champán, ¿verdad? Descorchamos. Y ustedes también. Hasta la semana que viene.